Buenas noches con todos, chicos. Vamos a empezar la jornada. Para hoy día tenemos pendiente, si mal no recuerdo, revisar un caso juntos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a ver el caso, que era justamente un modelo de práctica y también habían dos prácticas realmente que mirar con ustedes hoy día, básicamente, para que queden listos para la terapia calificada que debemos tener el próximo martes, ¿no? Sí, el próximo martes tenemos nuestra siguiente práctica respecto a los ejercicios que vamos a ver hoy día. Entonces, igual el martes les entrego su nota ya de la práctica anterior, ¿sí? Entonces hoy día el objetivo es básicamente trabajar esa parte juntos, ¿no? Que nos permita rápidamente estar familiarizado con el desarrollo de estos ejercicios, ¿no? La idea es que con las soluciones que ustedes tienen ahí pues a mano también vayan ¿no? desarrollando, haciendo sus modelos, para que el día de la práctica puedan ¿no? manejarlo sin mayor preocupación y teniendo, digamos, los insumos listos, ya más o menos preelaborados, porque se supone que la finalidad de la práctica es que ustedes ya también más o menos construyan sus propias plantillas, este, esto se haga pues súper ágil, súper rápido, porque el tiempo siempre apremia, ¿no? Acabamos de tener una dinámica calificada con el grupo anterior y siempre pues el alumno dice falta tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que eso para mí es sinónimo de que a veces falta practicar solamente un poquito más y ¿no? Encontrarle básicamente el truco, como dicen algunos, a que esto fluya y ya pues con el Excel no hay forma de que se demoren, ¿no? Antes esto, imagínense, se dictaba de manera tradicional, calculadora, con fórmula, y ahí sí pues realmente había que hacer cosas manuales, ¿no? Realmente sí, podríamos decir que el tiempo siempre ha sido un factor crítico. Pero ya con el Excel, pues ya teniendo más o menos idea, conociendo lo que tenemos que hacer, lo demás pues es más sencillo, ¿no? Y si tengo más o menos mis plantillas ya prediseñadas, rápidamente las acondicionamos y ajustamos, matices más, matices menos, se meten los datos y se cocina solito, ¿no? El resultado. Eso es lo bonito entonces de esta parte que yo creo que en la medida que ustedes lo practiquen y básicamente lo tengan bien claro, porque lo importante más allá de hacer el ejercicio es que sepan lo que están haciendo, ¿no? O sea, no se trata de mecanizar, si poner la fórmula y sacar el número y de repente no sé ni para qué es el número, o sea, no es el objetivo del curso que aprendan a sacar números, sino que lógicamente cada número tiene un sentido y una razón de ser, en tanto que los vamos a ir integrando en el camino justamente con los ejercicios que vamos a concluir hoy, se van a dar cuenta de que ya estamos en capacidad, o sea, el objetivo del final de esta clase es que ya ustedes puedan hacer una pequeña evaluación financiera de un caso, ¿no? De un mini proyecto que tiene sus inversiones, tiene sus beneficios esperados, construimos el costo de oportunidad o la tasa de descuento que le estamos llamando CACER o CPPC, y a partir de escenarios de endeudamiento tendremos que decidir cuál es la mejor combinación de deuda que debo tomar, cómo me apalanco a partir de ahí, y una vez que tenga el costo de oportunidad más eficiente para ese proyecto, lo demás es simplemente pues trasladarlo a un flujo financiero y hacer los descuentos respectivos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este tópico y de esta clase hasta hoy, porque ya la próxima semana nos vamos a encargar de ver el último tema que es capital de trabajo, que es justamente el que nos va a permitir ya ver la estructura del flujo de inversiones en capital de trabajo para consolidar el flujo de inversiones totales y poder hacer ya una evaluación más integral de un proyecto, ¿sí? Vamos con el caso entonces, teníamos esto, ¿no? Hallar costo promedio ponderado. ¿Sí me están viendo ya todos con el Excel? ¿Ya están ahí en pantalla? ¿Tienen el Excel en pantalla? A ver, por ahí, por el chat, Sí, al menos sí se parte ve, con profesor. instrucciones. Sí, ¿no? Listo. Entonces vamos a ir despacio. Como les digo, una vez que yo entro al Excel ya no puedo ver el chat. Entonces, hablen, activan su micro, me dicen, profe, disculpe, pues repítame esa partecita. Entonces, intervengan con voz. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Porque ya así como ustedes ven una pantalla, yo también veo la misma, entonces ya la plataforma queda como que a un costado, ¿sí? A ver, entonces, esto quedamos en que lo íbamos a hacer juntos para efectos de, ¿no? Vean que
digamos, la metodología funciona y que no es algo pues que necesariamente yo preparo y lo tengo listo y lo muestro y aparentemente todo fluye bonito, ¿no? Lógicamente hay una propuesta de desarrollo que yo he hecho, pero la vamos a cambiar en función de lo que ustedes me digan ahora. Dígame, por ahí alguien quería decirme algo. Janina Silva Rico, presente. ¿Podría agrandar un poquitito su pantalla? Porque estoy un poquito ciega, disculpe. Ahí está. No se preocupe. Gracias. Gracias. Lo que se pueda y vamos acomodándonos, ¿sí? Listo. Entonces, a ver, Janina, usted que me ha pedido así eficientemente, lance su supuesto de una vez lance el supuesto. Vamos a trabajar la deuda 1, ¿sí? Flujo operativo, 550 profe, unidades monetarias. Pero yo no veo ninguna pantalla, profe. ¿Quién no ve? No ve, no se ve ya no está compartiendo nada. Ahora solo lo vemos a usted. Sí, profesor, buenas noches, se Vamos fue. a ver. Y más grande, ¿ah? Más grande lo veo. Hace ratito lo veíamos en chiquitito, pero ahora ya se ve más grande. Sí, el querer agrandar, ahora sí. Todo por culpa de la que ha querido que agrande la pantalla. Mejor no, profesor, mejor no, ya para qué. Ya, ahí nomás, acérquese bien a su monitor, por favor. ¿Sí ven ya ahora la pantalla, chicos? Sí, ya se ve ya. Ya no voy a agrandar, ¿ah? Ahí sí que voy a ir moviéndola despacio. Ustedes tienen para agrandar la pantalla en la plataforma, ahí en el lado izquierdo hay unas pestañitas que les permite también hacer zoom, ¿ah? Yo creo que por ese lado de repente... Sí, ya lo hice. Tienes razón, gracias. Listo, a ver, vamos a invitar, déjenme ver acá la lista, vamos a llamar a alguien para que lance su supuesto. Benítez, Roberto, ¿está presente Benítez? Chico aplicado. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué dice Benítez? Vamos a trabajar el primer escenario, ¿sí? Tenemos dos situaciones que evaluar, al 47% y al 67%. Tenemos el flujo operativo, acuérdense que el flujo operativo es la utilidad antes de impuesto de intereses que me sirve para el ratio de cobertura, ¿sí? Tenemos el valor actual de la deuda en 1.700 unidades monetarias, no me han precisado si son 2 soles, dólares, euros, son monedas, por decirlo así. En líneas generales, el valor de mis acciones, que es el aporte de capital, 650 unidades monetarias, y la inversión total, que es simplemente pues la suma de estos dos señores, ¿no? Entonces, es justamente el financiamiento total que se está pretendiendo hacer. A partir de acá, ojo, de este financiamiento total, voy a discriminar la porción de deuda que voy a evaluar, ¿sí? Entonces, miren justamente la lógica de este tipo de ejercicio, que no necesariamente es la misma con el que vamos a ver después. Listo, porción de deuda 47%. Entonces, valor deuda en este caso, la porción de deuda en este caso sería pues 47% de qué? De la inversión total, ¿no? De ese gran total de 2.350 separamos el 47%, lo cual entonces me lleva a mapear una deuda en valor monetario de 1.104 unidades monetarias. Listo, Bustamante, deme su primer supuesto entonces. Voy a ir cambiando la solución que yo les había propuesto ahí, que también es válida, pero se ajusta a gusto del cliente. Imagínate que ya usted está en plena práctica, arrancó y agarra su tabla 3, que la tiene ahí a la mano. Ustedes la van a ver al costado derecho. Y dígame entonces, ¿qué supuesto le gusta? Usted tiene para escoger ahí cualquiera de ellos. A más, triple B. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Yo mudo Bustamante? Bustamante a las 2. Profe, yo quisiera que agarre el triple A. Bueno, ya que Pero Bustamante no ningún- opina. ¿Qué le no hay pasó a ningún Bustamante? ¿Está Bustamante. desmayado, creo? Ya No hay se ningún desmayó, Bustamante. ya. Profesor dijo Benítez. Es que Profe, no hay- Ya, Bustamante ya, no hay ningún colapsó, Bustamante ya. aquí. Creo que Profe, como, Bustamante está en operaciones todos. a ver, está. Se quedó en Es que operaciones. ha visto muchos números, profesor, ya está mal seguro. Con su casa de Ya, operaciones todavía. Colapsó ya, porque venimos de operación. Operaciones es papayita, Ya. suave. Profesor, agarre triple A. Triple A, pedido del público entonces. Imaginemos que es triple A entonces.
significa que estoy tomando un spread, ustedes me siguen ya con su tablita 3, ¿ah? El spread para AAA es de 0.75%, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Listo, entonces, el KD encontrado en este caso, para partir de este supuesto, perdón, para el supuesto 1 es AAA, ahí está. Quiere decir que el primer KD supuesto que estoy tomando como premisa de acuerdo a lo que su compañera me ha pedido, es, en este caso, la RF, que son 5 puntos o 5% más el 0.75, ¿no? Entonces, esto es menos que 1, por si acaso, o sea, 5.75 va a ser el primer supuesto. Luego tenemos ya el ratio de cobertura, el flujo operativo, dato, 550 unidades monetarias, la deuda también es dato, 1104. Los intereses sí se calculan a partir entonces de la tasa de interés que estoy tomando como supuesto contra la deuda, pues, ¿no? Entonces, los intereses que voy a pagar serían 64 unidades monetarias. A partir de ahí, entonces, ya podemos calcular el ratio de cobertura. ¿Qué cosa era el ratio? Era básicamente el flujo operativo entre los intereses, ¿no? Y llegamos a un ratio de 8.66. En este caso, entonces, si voy a la tabla 3, 8.66 es mayor a 8.5 y menor a 10 millones. Acuérdense que estos son 10 millones, ¿no? O sea, en otras palabras, ya cualquier cosa por encima de 8.5 calificaría como un AAA, ¿no? Entonces, corroboramos que en efecto se trata de un AAA, ¿no es cierto? El spread en la tabla 3, por consiguiente, el KD encontrado para mi primer supuesto es verdadero. Hay una exacta coincidencia, ¿no? Entre el supuesto y el encontrado. Entonces, hasta acá ya tendríamos básicamente resuelta a la primera. La compañera ya ha tenido un poco de suerte, ¿no? Básicamente, de que al primer supuesto hemos encontrado. Entonces, por consiguiente, este supuesto 2 ya no es necesario. Ya no necesito hacer mayor análisis respecto a este nivel de deuda, ¿no? Entonces, me quedo con el 5.75 como la primera tasa de descuento encontrada para este nivel de deuda. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Vamos entonces ahora a invitar a otra persona que lance otro supuesto para la deuda 2. ¿Qué cambios hay en la deuda 2? En la deuda 2 la información es la misma, el flujo operativo no cambia porque es el mismo caso. La deuda actual inicial sigue siendo lo mismo con las acciones y el valor de la inversión total no varía. ¿Dónde va a variar? La porción de deuda que ahora es 67%. Quiere decir que entonces mi valor deuda, ¿no es cierto?, en moneda ahora es justamente el 67% de quién, de la inversión total, ¿no? Entonces, esa deuda vale 1.574.50. Dato conocido, RF 5%. Ahora sí, los invito entonces a lanzar su primer supuesto. ¿Quién quiere suponer por dónde empezamos a jugar digamos, los supuestos en este nivel de deuda? Ya hemos visto AAA. A menos, profe. A ver, empecemos con A menos. Si yo empiezo con A menos, que está por aquí en la tabla, más o menos un poco cerca al centro, miren, el spread con el cual yo arranco es 2%, ¿sí? Entonces, aquí está justamente 2%, y eso sumado a la RF que se conoce son 7 puntos, ¿no? 7 puntos porcentuales, 7%, y a partir de acá entonces vamos a calcular el ratio de cobertura que ya saben cómo hacerlo, ¿no? Tenemos el flujo operativo, el valor de la deuda, para este caso, que ya cambió, ¿no? Ojo que aquí ya cambió porque ya es 67% de la inversión total. Entonces, con esto se calculan los nuevos intereses, que no es nada más que el KD. ¿Operativo es dato? Flujo operativo es dato, así es. Ahí. Son 550 unidades, ¿no? Monetarias. Y eso no cambia porque finalmente es el resultado operativo que, como habíamos dicho en su momento, no está condicionado por el nivel de apalancamiento que yo me maneje, ¿no? Finalmente, mis ventas seguirán siendo las mismas, mis costos de venta seguirán siendo los mismos, finalmente entonces el flujo operativo no tiene una correlación con que tome más o menos deuda.
completamente independiente, ¿sí? Listo. Intereses, 110 unidades monetarias, y entonces el ratio ahora sí, después de, ¿no?, hacer el cálculo del flujo contra los intereses, 4.99. Ahora sí nos vamos a ir a la tabla 3. ¿Dónde está 4.99? A ver, chicos, ayúdenme ustedes. ¿Será Está en la A. un A? A más. Un A. Un En A. Un la A. Solo, ¿no? Es mayor a 0.25 y es Sí, menor profe, A. a, ¿no? Estamos acá, ¿sí? Entonces le corresponde un A. Bueno, ahí estaba por alguna cosa rara ya casi puesto el cálculo anterior. Entonces, miren, el spread para un A es de 1.80, ¿no? Quiere decir que el KD encontrado para este primer supuesto que hemos lanzado con su compañero es 6.8, no coincide, ¿no? Entre 6.8 y 7 hay una pequeña diferencia todavía. Entonces, ¿qué dice la metodología? Lo que habíamos explicado la clase pasada, que a partir de este KD encontrado en mi primer supuesto, que no es el que necesito, lo lance como segundo supuesto, para ir justamente concatenando escenarios, ¿sí? Por consiguiente, arrancamos con esa misma información como supuesto 2, ¿no? Mi segundo supuesto. El flujo sigue siendo el mismo, la deuda sigue siendo la misma, donde va a cambiar entonces ahora qué cosas son los intereses, ¿no? Que simplemente es el valor deuda por el KD o tasa de interés que estamos asumiendo para esta deuda. Y el ratio ahora me sale 5.14. Me voy con el 5.14 a la tabla y ahora sí 5.14 está en efecto como A solo, ¿no? Es mayor a 4.25 y es menor que 5.499. Entonces, en efecto, se trata de un A con un spread de 1.8 y un KD encontrado para el segundo escenario de 6.8. Ahora sí tenemos una coincidencia exacta, ¿no? Básicamente, ahí están comparándose los dos, son exactos, exactamente iguales, valga la redundancia. Entonces ahora sí hemos encontrado el segundo costo de deuda para el otro nivel de endeudamiento de hasta 67%. Listo, entonces tenemos ya las dos tasas de interés para cada nivel de deuda, ¿sí? Entonces esto de aquí no nos servía porque en el caso antes salió la primera, ¿no? En el primer nivel de deuda nos salió AAA a 5,75, ahora tenemos 6.80. Tenemos algunos datos adicionales. Ahora, para yo saber cuál de estos dos niveles de deuda es el más eficiente para mi proyecto, ojo, no para mí ni para el banco, sino para el proyecto, ¿sí? Acuérdense que ustedes finalmente tienen que lograr determinar el costo financiero más eficiente para el proyecto o para la empresa, ni para el banco ni para el accionista, ¿sí? Lo que tenemos que es justamente que sobrepesar cómo contribuye cada acreedor en ese mix de recursos financieros, y a partir de ese ponderado, ¿no es cierto?, móvil y eficiente, podemos determinar el casero óptimo, ¿sí?, o el famoso CPPC. Bueno, RF ya lo conocíamos, 5%, riesgo de mercado 12,5%, datos que también ya se han dado en el caso, beta del sector, en este caso hablamos de un sector con un beta no apalancado de 1.3, y el impuesto a la renta que sigue siendo 30%, ¿sí? Entonces, con toda esta información, tenemos los dos escenarios de deuda que ya se conocen, de 47 y 67, ¿no? ¿Qué hacemos entonces a partir de acá? Lo que vamos a hacer es apalancar los betas, ¿no? Y para esto, ¿se acuerdan que había una formulita que era justamente a partir del beta no apalancado, ¿no? Multiplicarlo. El beta apalancado era básicamente dividir, ¿no?, el beta no apalancado por 1 más deuda sobre capital por 1 menos T, ¿no?, con el modelo del CAPM. Una vez que tenemos el beta apalancado, calculábamos el CAE, que es el costo del accionista, para estas condiciones de deuda, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, cuando el accionista me ponga el 53%. Si lo queremos ver así, ¿no? Vamos a pintarlo acá con otro colorcito. Ahora, si yo al accionista le pido 53%, poco más de la mitad de la inversión total, él lógicamente, para este tipo de negocio, para este sector donde el beta es del rango de 1.3,
básicamente él me va a demandar por lo menos un 20.8%. Entonces, a partir de ahí, lo que se tiene es ya con el costo de deuda que ya se conoce, en este caso era, y lo voy a recoger de donde nos habíamos quedado, 5.75, hacemos la ponderación, ¿no? Hacemos el cálculo ya del K0O, que es básicamente la ponderación de lo que ya se conocía como, ¿qué cosa? Porción de capital, ¿no es cierto?, por costo de accionista más porción de deuda por costo de la deuda por el 1 menos T, ¿no? La fórmula esa de Modigliani-Miller que ya la conocen, entonces básicamente me permite entonces hacer un ponderado. De manera similar, el otro nivel de deuda, lógicamente, esta es mi nueva razón deuda capital, ¿sí? ¿Se acuerdan del D sobre C, no? Acá está, pues, ¿no? Deuda sobre capital, punto 67 entre punto 33. Apalancamos igual el beta, ¿cierto? Con la misma información. A partir del beta no apalancado, ¿no es cierto? Por 1 más la razón deuda capital 1 menos T. Luego de eso calculamos el costo del accionista para este escenario de deuda, ¿no? Ahí lógicamente ya pues agarramos a la RF, le sumamos qué cosa, el beta apalancado por el delta de la RM con la RF. Eso también ya conocen las fórmulas. Y finalmente, entonces, hallamos el KD que ya lo teníamos, ¿no? Lo habíamos calculado en 6.8, dato del cálculo previo. Y finalmente, entonces, ponderamos, ¿no es cierto? Bajo la misma estructura de Modigliani-Miller, ¿no es cierto? Porción de capital por costo de accionista más porción de deuda por costo de deuda por el 1 menos T, siempre quitando el escudo tributario a los intereses de la deuda. Finalmente, nos quedamos con dos, en este caso, casero, ¿no? Tenemos un casero para 47% deuda y tenemos el casero para 67% deuda, ¿sí? 12.92 contra 12.63. Hemos quedado que siempre va a ser más eficiente el casero más bajo por el efecto de que esta va a ser la tasa que me va a permitir contar los flujos económicos, ¿no?, del proyecto. Entonces me interesa que el denominador siempre tienda a ser más bajo para que el balance sea más bien, tienda a ser un poquito más al positivo, ¿sí? Listo, entonces, ahora, ¿qué pasa si tuviera que comparar 3 escenarios de deuda o 4? La lógica es la misma, ¿no? Ustedes tienen ya los patrones establecidos y finalmente se quedarán con el casero más bajo. Si es Profe, que la una decisión fuera consulta. para... Dígame. Usted dice el casero más bajo, ¿no? O sea, en este caso nos quedaríamos con el 12.63, ¿verdad? Así es. Ya, pero ahí usted dice, por lo tanto, el KD más bajo es más eficiente, entonces ¿es el KD o el casero? Perdón, casero, sí, ahí tiene un lapsus la nota. Es el casero más bajo, el más eficiente para el proyecto. Ya, y a pesar de que ese casero me permite darle al accionista más, ¿no? Porque se supone que va a requerir 28.61, ¿no? ¿O no? Claro, acuérdese que cuando vimos el gráfico de Modigliani-Miller, ¿no? Usted tenía dos ejes, ¿no? En el eje de las X estaba la porción de deuda y en el eje de las Y estaba el aporte de capital. Entonces, usted tenía un costo de deuda que era más o menos casi lineal, muy paralelo al eje de la deuda, porque era el costo de deuda varía de manera, digamos, poco significativa en tanto que más deuda. Y como lo vemos acá, ¿no? Si yo tomo deuda de 47, el costo de la deuda, miren, es 5.75, pero si tomo 20 puntos más del financiamiento, me voy al 67%. El costo de la deuda solamente ha subido a 6.8. O sea, digamos que hay una pendiente muy, muy pequeña ahí, ¿no? A diferencia del costo del accionista, ¿no? En cambio, el accionista es cierto, ¿no? Cuando él me da 53% del financiamiento me pide 20.8, pero cuando me da 33 me pide 28. O sea, ahora me da menos plata, pero él cobra más. ¿Pero por qué cobra más? Porque cuando yo tomo más deuda, que era justamente lo que analiza Modigliani-Miller, al ver que yo me estoy deudando más con la banca, estoy asumiendo también mayores riesgos a largo plazo. Entonces, él lógicamente también incrementa su costo de oportunidad, ¿no es cierto? Porque en tanto que el accionista perciba más riesgo,
para poner su dinero va a querer cobrar más y es válido. Entonces, en esta ponderación, lo que se busca, ojo y repito, no estoy buscando ni favorecer a uno ni al otro. Lo que estoy buscando es favorecer a mi proyecto, ¿sí? Y que en este caso particular ha coincidido con que el accionista aporta menos capital, se le retribuye un poco más, ¿no es cierto? Casi 8 puntos más de renta respecto al aporte de capital. Claro, ahora él da menos plata, arriesga más y cobra un poco más. Pero en el ponderado, ¿no es cierto? Es más o menos casi lo mismo, ¿no? Porque en el otro lado pone más plata y gana menos renta, pero como efecto final va a tener más o menos casi sobrepesar casi lo mismo, ¿sí? Pero el principio, digamos, principal de esto es que, y como lo analizan estos señores Modigliani y Miller cuando plantean esta teoría del costo promedio ponderado de capital, es que el accionista a mayor riesgo percibido, o sea, más deuda que se tome, lógicamente él también va a cobrar más, ¿no? Ese sería, digamos, el principio válido. ¿Sí? Entonces, se configura lógicamente en esa mixtura y hay que buscar ese equilibrio, habíamos dicho, porque también habíamos mencionado en algún momento en la parte teórica que no es bueno tomar ni mucha deuda ni poca. Sabemos que tomar deuda es saludable y lo vimos en los casos de Google, lo vimos en los casos de Facebook, ¿no es cierto? O sea, son empresas que tienen un flujo de caja de X billones y la deuda que tienen es prácticamente poco significativa. O sea, la pregunta era por qué no iban y pagaban esa deuda si tienen un cash flow 20, 30 veces más la deuda que tienen ahí, pero tienen una porción de deuda justamente por este efecto, ¿no? Porque tienen que justamente también dimensionar una estructura financiera que de alguna manera necesita tener parte de una deuda, ¿sí? Ese es el mensaje. ¿Está bien? ¿Me Profesor, escucharon? muchas ¿O me gracias. quedé hablando? Sí, Sí, ¿no? gracias, gracias. Listo. Entonces, a manera de ya un poco sobre esto que ya sabemos hacer, que es determinar un nivel de deuda eficiente para el proyecto, vamos a ver un casito que se le adiciona unos ingredientes más, que también se los había facilitado ahí. Y lógicamente hemos puesto un tercer nivel de deudas, ¿sí? Entonces ya la parte de lo que es las deudas y los CAEs y los CADEs y los caseros, en la misma lógica. Ya aquí yo rápidamente les menciono la solución porque me interesa más bien explicarles la parte incremental que es la evaluación financiera de un proyecto, para lo cual se le da cierta información. Y el caso más o menos decía así, ¿no? Hallar el valor actual neto, o sea, ya me están pidiendo hallar el valor presente neto o valor actual neto, como le quieran llamar, que no es nada más que la suma resta de traer a valor presente tanto mis inversiones como mis beneficios. Y eso lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Que es cosa traer a valor presente. La novedad ahora es que solamente voy a sumar y restar los positivos contra los negativos, nada más, ese es el van. Y ha sido materia también de una lectura de análisis, dos lecturas de análisis en la primera parte del curso, ¿no? Donde en una hablamos de valores presentes netos, hasta el cansancio, y la siguiente lectura incluso contrapesaba el valor actual neto como herramienta financiera contra las otras herramientas, llámese TIR, costo-beneficio, periodo de recuperación, entre otros, ¿no? Entonces, yo creo que ya a estas alturas saben qué cosa es un valor actual neto. Ahora lo vamos a aplicar justamente a este caso para un proyecto de inversión. Datos, flujo operativo de más capital, inversión total, beta del sector 1.3, miren acá la RF 4.5, la RM11, impuesto a la renta 30, ¿no? Entonces la primera parte del caso ya es conocida, y ya no voy a entrar mucho en detalle, similar a lo que acabamos de ver. Establecemos los niveles de deuda en 35, 45 y 65%, tres escenarios de deuda, que yo todavía no sé cuál de los tres le conviene a mi proyecto, ojo, ¿sí? Entonces, para eso tendríamos que ya hacer lo que ya sabemos hacer hasta ahora, ¿no? Encontrar el costo de la deuda para cada escenario de endeudamiento, los CAE respectivos y finalmente las ponderaciones que me llevan a los caseros, ¿no? Entonces, la primera parte es básicamente eso, más de lo mismo, de acuerdo a lo que hemos visto en el esquema anterior. Tienen flujo operativo para cada deuda, las inversiones totales, los niveles de endeudamiento, 35, 45 y 65. Las porciones de deuda aquí ya monetizadas, digamos, o en valor moneda, ¿no? La RF para 4,5, los spreads de los primeros supuestos, ahí lanzados supuestos distintos, triple B, A menos, A, para cada nivel de deuda,
Y finalmente, en el decantar, digamos, de los supuestos, finalmente hemos llegado a lo que serían ya los costos de la deuda finales. En los dos primeros casos me quedé en el segundo supuesto y en el último caso me llevó hasta un tercer supuesto, ¿no? Pero finalmente, coincidencia, para los tres casos el KD es de 5.25%. Se han calificado como deudas AAA o endeudamientos AAA por el nivel probablemente de inversión y deuda que se maneja. Entonces, hasta aquí ya lo conocen ustedes, costo de deuda encontrado para los tres escenarios es prácticamente lo mismo, ¿no? Coincidentemente. ¿Dónde viene lo nuevo? Acá, ¿no? Vamos a encontrar entonces ahora sí lo que sería la parte de el casero, ¿no? Los caseros óptimos a partir de los tres niveles de endeudamiento, apalancamos los betas, los costos para el accionista, establecidos los tres KD, que para las tres situaciones ha sido coincidentemente lo mismo, a diferencia del caso anterior, y llegamos entonces a un casero, que en este caso termina siendo el óptimo, tenemos 11.77, 11.44, 10.77, ¿no? Entonces sería el casero óptimo. Acá también vamos a aclarar esto, no es KD, es casero óptimo para el proyecto. Ya tenemos entonces la tasa de descuento para el proyecto. ¿Qué viene ahora? Lógicamente, ver que el flujo de inversiones y el flujo de beneficios del proyecto, ¿sí? Y para eso había una información complementaria, y es aquí donde vamos a verlo con más detalle. ¿Qué dice entonces? A ver. Se conocen los flujos proyectados de las inversiones y de los cupones, en este caso, ¿no es cierto?, las rentas que va a recibir el proyecto en el tiempo. Entonces, separamos inversiones, tengo tres eventos en el tiempo. Hay una inversión inicial siempre en el momento cero de arranque del proyecto, 110.000, vamos a ponerle dólares si quieren. En el cuatrimestre 6, 130.000. Y en el semestre 7, 150.000, ¿no? Entonces, este proyecto se implementa en tres grandes etapas progresivas y, lógicamente, arrancamos con una inversión inicial de $110.000, luego 130.000. Miren, la inversión va creciendo, ¿no? Conforme las etapas se van sumando, las inversiones también van progresivamente incrementándose un poquito. Los beneficios que se han identificado son justamente, miren, bimestrales, ¿no? Incluso está resaltado ahí con letrita negrita, mayúscula, para tener claro el mapeo de los flujos de efectivo, cómo se van a comportar. Y esto es más o menos lo que hacíamos con los casos de los, ¿se acuerdan? De los bonos, cómo mapeamos la cuponera o las anualidades mensuales, bimestrales, trimestrales, dependiendo, ¿no? En este caso particular tenemos tres flujos, en este caso de beneficios. Y ahí está, ¿no? Desde el bimestre 3 al mes 50, hay anualidades de 15.000, ya sabemos que los pagos son bimestrales y eso es mandatorio, ¿no? Del bimestre 23 al mes 70 tenemos anualidades de 20.000, y del mes 38 al trimestre 30 tenemos anualidades de 25.000. Entonces son tres tramos de tiempo donde vamos a recoger determinadas anualidades de 15, 20 y 25.000 respectivamente, ¿no? Entonces ya ustedes conocen lo que es el concepto de línea de tiempo, se imaginan más o menos gráficamente, tenemos un primer tramo de anualidades, un segundo tramo y un tercer tramo al final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ambos casos? Descontar todo esto, toda esta promesa futura, ¿no es cierto?, tanto de beneficios como de inversiones por hacer, a valor presente. ¿Y cuál es la tasa que va a permitir hacer esto? El casero. Ya saben que el casero es anual, ¿no? Es un costo de unidad por año. Entonces dependerá de cómo vamos a hacer los descuentos, para qué cosa, para llevarlo a una tasa equivalente. Ya ustedes también están expertos en eso, ¿no? Si tengo que descontar bimestres, como más o menos acá me lo dicen los beneficios, tendré que encontrar pues la I bimestral, ¿no? Para poder hacer los descuentos de esas anualidades con la formulita que ya ustedes conocen bastante bien. Listo, entonces vamos a ver las inversiones primero, ¿sí? Acá están las inversiones, voy a agrandar un poquito más esto, espero que no salirme de la plataforma. Y aquí está, ¿no? Tenemos periodo 0, cuatrimestre 6, semestre 7, ¿sí? Ahora, lo que yo recomiendo, hay
siempre recomiendo más o menos una solución lógica, ordenada, como la que les transmito a ustedes, pero ustedes tienen libertad de esto hacerlo más simple, más práctico, como a ustedes se les acomode. No es una receta para resolver esto. Ojo. Claro, tengo que tener la tasa para descontar los flujos. Ahí sí no tengo escapatoria, ¿no? O sea, primero tengo que resolver la parte que ya hemos visto de los 3 niveles de deuda, encontrar la tasa de descuento para después recién hacer esta parte. Pero en esta parte pueden empezar descontando los beneficios si quieren, luego descuentan las inversiones, o primero las inversiones, después los beneficios. Ustedes tienen ahí libertad para hacerlo, ¿no? Yo prefiero empezar por las inversiones, que creo que son eventos aislados que rápidamente los puedo descontar como valores presentes de flujos independientes, ¿no? Con la fórmula archiconocida de valor presente, que es igual al futuro entre 1 más la i elevado a la n. Entonces tenemos eventos, listo. Pero como por otro lado tengo beneficios que van a ser bimestrales y de todas maneras voy a necesitar tener una tasa bimestral, lo que yo recomiendo es justamente para no estar encontrando muchas tasas equivalentes, porque de primera impresión yo diría, oye, tengo cuatrimestres acá, tengo semestres, tengo bimestres, y voy a tener que estar haciendo muchos cálculos de tasas equivalentes. No necesariamente, ¿eh? Eso va a depender del caso. Mi recomendación es siempre entonces encontrar qué cosa, el mínimo común múltiplo de los tiempos, ¿no? Si se acuerdan esas cosas del máximo común, el mínimo común denominador. ¿Cuál sería entonces? Si ya tengo que encontrar bimestres, voy a ver si las inversiones también las puedo llevar a un tiempo equivalente en bimestres. Pregunta, ¿6 cuatrimestres se puede llevar a un tiempo equivalente en bimestres? Sí, 12 bimestres. Semestre 7, ¿lo puedo llevar a bimestres? Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo convierten? Ya ustedes si quieren lo llevan a meses, lo dividen entre 2, hacen su regla de 3 mental, ya eso ya queda libertad de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a descontar en bimestres para usar una sola tasa equivalente bimestral, tanto en el descuento de mis inversiones como de mis beneficios. ¿Me dejo entender? Ahora, si alguien quiere descontar en cuatrimestres el segundo flujo de inversión y en semestre el tercer flujo de inversión, tendríamos que encontrarle la equivalente a cuatrimestre, la tasa equivalente de semestre y aparte la tasa equivalente de bimestre. Pero como hay un común denominador en los plazos, en los tiempos equivalentes, sí puedo esto llevarlo a bimestres, también me ahorro esos cálculos adicionales, y ustedes saben que el tiempo siempre es una variable también que apremia, ¿no? Listo, entonces, meses de la I conocida, que es el casero, ya sabemos que es anual, son 12 meses, creo que vamos a trabajar siempre en meses para no complicar esto en los cálculos, y meses de la I buscada para el casero bimestral sería pues de 2 meses, ¿no? Ahora sí, calculo la I bimestral, aquí lo tienen, ya ustedes saben con su formulita de tasas equivalentes, y esto me da 1.72%, ¿no? Que esto básicamente, ¿qué cosa recogía? Y lo que significa, ¿no? La I conocida, la X sobre Y menos 1, ¿no? Entonces ya esa fórmula ustedes la conocen bastante bien. Tenemos el X sobre Y que va a ser 2 entre 12, ¿no? Plazo buscado 2, plazo conocido 12. ¿Y dónde estaba el dato conocido? Justamente lo jalo del casero, que ha sido 10.77, el más eficiente, ¿no? Ahora sí, con esa tasa bimestral, yo ya me puedo dar el lujo de descontar mis inversiones y también descuento mis anualidades. Me evito estar jugando con muchas tasas equivalentes en ese momento. Salvo pues que ya sea estrictamente necesario, ¿no? Porque ya no hay forma de que sea compatible hacer alguna conversión ahí de tiempos, pero si el caso lo permite, que lo general lo permite, entonces bienvenido. Listo, entonces, dicho todo eso, vamos a descontar, terminar con las inversiones. Los importes eran 110, 130, 150 mil. Valor presente, ¿no es cierto? Valor presente, en este caso, de los 110.000 entre 1 más, ¿no es cierto?, la tasa de 1.72 elevado a la 0, pues, ¿no? Porque en este caso está en el momento 0, o sea, no hay un periodo de descuento, todo número elevado a la 0 sigue siendo 1, por consiguiente sigue siendo 110.000. Hasta ahí entonces no tenemos mayor novedad. Siguiente caso, entonces ahora sí vamos a descontar los 130.000, ¿no?, a valor presente, pero como lo voy a descontar con la I bimestral, entonces tendré que elevarlo a los 12 bimestres, ¿no? Lo que
equivale al cuatrimestre 6, y con la misma lógica, 104.000 elevado entonces ahora sí sobre 1 más la I, en este caso es 1.72, elevado a la 21, y eso me da pues un total de inversiones en valor presente de 320.000, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos descontado 3 flujos independientes con la fórmula de valor presente con cargo a una I bimestral, lógicamente con el exponente equivalente en bimestres. ¿Podríamos haber usado la tasa anual? No, porque estoy descontando cuatrimestres y semestres, ¿no? Tendría que haber hecho más cambios probablemente. Digo, ahí les dejo yo ya cierta libertad para que ustedes vean cómo creen que lo pueden hacer más cómodo también para ustedes. ¿Dudas hasta acá con el valor presente de flujos independientes? Esto lo vimos en las primeras clases, primera semana creo. ¿Se han quedado calladitos o ya se fueron todos? Una de dos, vamos a ver. Todo bien, profe, está bien. Ah, ya, siempre Jennifer atenta a la jugada. Ya Sí, luego en el listo. examen me equivoco. Suele pasar, ¿ah? ¿No? Alguna vez algún alumno me decía, profe, su curso es traicionero, dicen, ¿no? Yo le decía, pero ¿por qué dices que es traicionero? Me causó curiosidad, ¿no? Le digo, no, es que yo cuando practico, que me sale al toque, a la primera, ya no, ya soy el máster en finanzas, a la hora que estoy en el examen me sale todo mal. Le digo, a ver, yo creo que lo que puede estar pasando es que practicas de repente no mucho, y se lo digo en buena onda, y te generas un exceso de confianza, ¿no? Y te mecanizas. Y aquí viene justamente el término, no mecanizarse, chicos. Por favor, lo que menos quiero es que ustedes mecanicen. Lo que necesito es que empiecen a, conforme van construyendo la solución, porque las fórmulas las tienen que memorizar, ya las tienen. El Excel los está ayudando tremendamente. Imagínense esto con calculador, era un chucaque a la cabeza. La gente salía de los exámenes conmigo de manera presencial con dolor de cabeza, y entre otras cosas, ¿no? Que por ahí me comentaban después. Entonces, o sea, acá ya solamente es cuestión de que ustedes tengan sus herramientas, sus plantillitas más o menos ya preelaboradas. Claro, lo que sí no voy a permitir es el intercambio de plantillas, ¿no? O sea, no puedo encontrar en un examen 2 plantillas exactamente iguales. Eso sí les voy a pedir, por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque no quisiera, como pasó con un trabajo, que los voy a tener que poner 0-1 a los dos, yo no sé. Primero que ya no me voy a poner a averiguar quién copió de quién, ¿no? Porque si encuentro 2 documentos exactamente iguales, con los mismos errores, con el mismo tipo de letra, la misma celda y todo, entonces ya significa que es copia, pues, ¿no? Entonces ya yo no estoy para averiguar si uno copió del otro o el otro se dejó, ¿no? A los dos les pongo 0-1 y se acabó el problema, comparten el 0-1 y se van contentos los dos. En eso sí voy a ser bien claro. Entonces, por lo menos yo tengo que ver que, claro, hay una plantilla base, sí, pero ya en el desarrollo, ¿no? En la parte ya que cada uno le aporta al instrumento, ahí se nota la diferencia definitivamente, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir eso, hagan grupos de estudio, intercambien sus plantillas, tengan todo listo para las prácticas, sí, nadie les dice que no, pero ya el desarrollo se tiene que ver que es puro, pues yo por eso me tomo mi tiempo, ¿no? Ya he corregido la mitad de las prácticas que andaba anteayer, y para el martes que viene ya les estoy entregando sus notas, pero o sea, voy revisando una por una, lógicamente, tratando de entender lo que han hecho algunos, pero también estoy rápidamente viendo entre archivos. Yo tengo una memoria de elefante, o sea, veo un archivo y al toque salta cuando veo otro, esto ya lo vi, dije, pum, busco, acá está, pues igualito, ¿no? O sea, gracias a Dios tengo también ya con los años de experiencia ciertas habilidades para detectar este tipo de cosas rápidamente. Entonces sí les pido que por favor no se mecanicen. Entonces, cuando uno se mecaniza y cree que ya la hizo, a la hora del examen, cuando le pones tiempo, ¡pum! Se entrampó en una cosa y se bloqueó, como dicen algún profe, me he bloqueado, dicen, ¿no? Entonces, pues, significa que no has practicado, no te has puesto en todos los escenarios sabidos y por haber, ¿no? Listo, vamos con las anualidades, chicos. Entonces, tenemos ahí anualidad de 15.000, en este caso, anualidad de 20.000 y anualidad de 25.000, ¿no? Según los datos que tenemos acá, sí. Listo, entonces, en este caso es anualidad, ¿sí? No es valor nominal, aquí hay un lapsus de plantilla, vamos a correr esto aquí nada más.
son anualidades, ¿no? Porque son pagos iguales que se van a dar en tramos de pagos iguales. ¿Qué más tenemos? La anualidad, en este caso, se va a pagar cada 2 meses. Eso es mandatorio, por eso que lo resalto acá, beneficios bimestrales, ¿no? Ahora, si me dicen que es mensual, o es trimestral, o es cuatrimestral, entonces eso es mandatorio, ¿sí? O sea, no hay forma de que yo pague como a mí me dé la gana, no, ya el compromiso está hecho, ya está diseñado el proyecto así. Los meses del casero conocido ya sabemos que son 12 por regla, o sea, esto no va a cambiar. El casero obtenido de los escenarios de deuda arriba siempre van a ser 12. Entonces vamos a la solución, ¿no? Y esto con fórmula de anualidad, así como lo hicimos en su momento con los bonos, ¿no? Valor de la anualidad 15.000, mi casero anual y mi casero en este caso bimestral, ¿no? Que es el que justamente va a permitir descontar los pagos o los beneficios, perdón, bimestrales, ¿sí? Listo, entonces eso también lo podemos jalar del cálculo que hemos hecho arriba, 1.72, ya lo habíamos calculado acá, sigue siendo 1.72. Aquí viene el detalle, ¿no? Y aquí es donde sí les pido siempre atención, ¿no? Yo les digo donde normalmente la gente suele equivocarse, para que ustedes siempre se concentren en los aspectos importantes del caso. Tengo que tener claro el primer cupón o anualidad que voy a mapear y la última, ¿no es cierto?, en la línea de tiempo. ¿Con qué frecuencia en este caso? Bimestral. O sea, significa que voy a contar cada 2 meses, ¿no? Si es el mes 2, será el mes 4, el mes 6 y así sucesivamente. Ojo que los pagos son bimestrales. Entonces tengo que mapear entre qué bimestre pago, a qué bimestre pago y finalmente hacer toda la corrida en términos de bimestres. Y caprichosamente, probablemente las fechas de inicio y fin de pago de cada anualidad podría decirme que no necesariamente está en bimestre, puede estar en meses, en trimestres, sí, pues, pero ya sabemos que tenemos que llevarlo al tiempo equivalente, ¿no? A ver, primera anualidad de 15.000, ¿qué dice? Se va a pagar entre el bimestre 3, en este caso, ¿no? Entre el bimestre 3, vamos a corregir aquí, y el mes 50, ¿está bien? Entonces, como ya son bimestres, significa que entonces ahí no tengo ningún problema. Ya sé que arranco el bimestre 3 y termino de hacerlo en el mes 50, pero el mes 50 equivale al bimestre 25, ¿no? Porque finalmente yo estoy contando bimestres, eso es justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Pago entre el bimestre 3 y el bimestre 25, que equivale a decir hasta el mes 50. Entonces significa que en este caso tengo 23 pagos efectivos y también tengo 2 periodos de descuento. Acuérdense que la fórmula de anualidad me lo trae desde el inicio, que es el bimestre 3, y me lo deja en el periodo anterior, perdón, que es el bimestre 2. Por consiguiente, esos 2 bimestres habrá que descontarlos y llegar a 0, ¿no? Eso es lo que iba justamente debajo de la fórmula de anualidad, que también ya la conoce. Entonces, valor en este caso ya actual de todo esto, de esta anualidad, ya conocen la fórmula, ¿no es cierto? Es igual a la anualidad por 1 más la tasa elevado a la menos 23 entre la tasa, en este caso bimestral, que es lo que corresponde a esta anualidad, y todo lo anterior entre 1 más la i elevado a 2, ¿no es cierto? Ese sería el valor de la anualidad, valor presente, ¿no? Para mi primera anualidad, ¿sí? Con la misma lógica nos vamos a la segunda anualidad. Claro, esta paga 20.000 cada 2 meses, el casero conocido es de 12 meses, valor anualidad en este caso es 20.000, el casero anual 10.77, el casero bimestral 1.72. Primer cupón se paga, dice, vamos al dato, desde el bimestre 23 hasta el mes 70, ¿no? Ahí está, bimestre 23 al mes 70. Entonces, en términos de bimestres no tengo problema, ¿no? Es exactamente el mismo dato, bimestre 23, primer pago de esta anualidad de 20.000, ¿sí? Y sin embargo, acá sí tengo que tener en cuenta que el mes 70 representa el bimestre 35. Pagos efectivos entre el bimestre 23 y 35, incluido el 23, porque también se considera el pago inicial, son 3 pagos efectivos y 22 periodos de descuento, ¿no es cierto?, para llegar hasta 0
la anualidad puesta en valor presente, ¿sí? Entonces aquí básicamente, aplicando ya las fórmulas que conocen, esto termina siendo 158.936. Y finalmente nos vamos a la última anualidad, que ya en este caso tiene como valor 25.000, igual cada 2 meses, el casero conocido es a 12 meses, ¿no? En este caso el valor de mi anualidad es de 25.000, casero anual 10.77, bimestral 1.72. ¿Cómo se pagaban estos cupones? Dice desde el mes 38, aquí está, al trimestre 30, ¿no? Ahora, el mes 38 equivale pues a 19 bimestres, ¿no? Lo divido entre 2, calza exacto con 19 bimestres. Y el trimestre 30, yo podría decir, bueno, trimestre 30, entonces serían pues 30 trimestres por 3 meses cada uno, 90, entre 2, 45. Ya la forma de cómo lo lleven a bimestres, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Finalmente son cosas básicas que uno rápidamente lo hace al ojo nomás. Entonces, estoy pagando entre el bimestre 19 y el bimestre 45, 27 pagos efectivos. ¿Estamos? Por consiguiente, entonces habrá que descontar 18 periodos bimestrales para llegar siempre al punto cero, que es justamente donde vamos a ver el valor presente neto. Finalmente, tenemos ya lo que sería el valor de las anualidades puestas en cero, ¿sí? Para cada tramo de pagos, básicamente. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar todos los beneficios totales, ¿no? Aquí vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Entonces la suma de todos mis beneficios, ¿del quién? Del proyecto, pues, ¿no? Estamos evaluando el proyecto ahora. Miren, los beneficios esperados en esos 3 paquetes de anualidades, ¿no? En este caso eran, en principio, 23 pagos de 15.000, 13 pagos de 20.000 y 27 pagos de 25.000 bimestrales, como decía el enunciado. En valor presente, eso representa hoy 827.167, ¿no? Ahora, eso contra mis inversiones, que ya lo hemos calculado de 320.831, ¿qué cosa era el BAN? Simplemente restar, ¿no? A los beneficios esperados le quito las inversiones, que son el desembolso de dinero o lo que representa la salida de efectivo en el tiempo. Entonces, quitamos, ¿no? Contrapesamos la inversión contra los beneficios, hacemos una resta básica, diría yo, ¿no? Y entonces el valor actual neto del proyecto es 506.336. Por consiguiente, entonces el proyecto es viable, ¿no? ¿Qué dice la regla del BAN? BAN mayor o igual que 0, proyecto viable. Ahora, ¿qué pasa si me hubiera salido negativo? ¿Me puede salir negativo? Sí, claro, probablemente sí, ¿no? Depender de las condiciones que estén plasmadas, los beneficios esperados, la cantidad de pagos esperados, el costo de oportunidad del proyecto, las inversiones que se contrapesan, y de repente en algún caso particular me va a salir que el BAN es negativo, ya sé que el proyecto no es viable. Simple. No es que esté mal, ¿no? O sea, les digo esto porque a veces en las pruebas me sale BAN negativo y sí, pues es válido. Estamos en el mundo de los enteros, o puede ser positivo o puede ser negativo. Para eso justamente usted está evaluando este proyecto, para ver si es o no es viable. O sea que si sale negativo no se vayan a preocupar, es probablemente una potencial respuesta sí, si es que el caso lógicamente lo amerita, ¿sí? Entonces, esta es la segunda parte nueva, ¿sí? Simplemente hemos agregado los flujos de las inversiones, los beneficios en términos de anualidades, aprovechando que ya ustedes están expertos en descuento de anualidades, hemos traído todo a valor presente, hemos hecho el efecto neto, suma, resta, ¿no? Final, y a partir de ahí entonces hemos hecho el valor actual neto, básicamente, para que ya no queden dudas y podamos decir que este proyecto es completamente viable. ¿Dudas hasta acá con este casito? Bueno, la segunda parte, pero la primera ya es pan comido, ¿no? Igual les voy a facilitar los 2, 3 ajustes que hemos hecho acá, se los voy a facilitar en el aula de la solución final correcta, ¿sí? Profesor, Sí. ¿me escucha? Nada.
Habla con timidez, pero sí le escucho, Ah, dígame. ya. No, es que acá me sale como que no tengo audio. Profe, es que, ay, ya salió de la pantalla. ¿Cómo sacaba el capitalizable? Creo que estaba ahí. Ya, ahora sí. El número de cupones capitalizable que está con amarillito, ¿cómo lo saco? Eso, Ah, ¿de ya, dónde acuérdese sale? que, ya, vamos a hacer acá, vamos a recordar esto, ¿no? ¿Se acuerda que tenía en la línea de tiempo, por ejemplo, 0, vamos a recordar esto, pues, nos permite 1, 2, vamos a poner acá hasta 5, 4, 5. Y digamos que usted empieza a contar los cupones acá, ¿no? Y digamos que o cupones o anualidades, anualidad 1, anualidad 2, anualidad 3. Entonces, en esta línea, si yo tengo anualidades aquí, para recordar esto rápidamente, miren, yo tengo acá, esta es mi línea de tiempo, vamos a pintarla de naranja, y estas son mis 3 anualidades. La lógica es la misma, ¿sí? Ya. Entonces, si yo tengo 3 anualidades que paga, imaginemos que estos son meses, ¿no? Entre el mes 3 y el mes 5. Entonces yo tengo 3 pagos, incluido el 3 y incluido el 5, ¿sí? Lo que estoy haciendo es identificar que para estos pagos mensuales tengo 3 pagos efectivos, pero si yo traigo a valor presente esta anualidad se queda acá, ¿no? El valor presente de esta anualidad con la fórmula de anualidad se quedaba en el periodo anterior. Por consiguiente, entonces, ¿qué decíamos? Descontar estos 2 periodos acá, ¿no? Para llevarlo a 0. Entonces, ese era un poco el juego. Cuando yo cuento, si a mí me dicen que estoy básicamente aquí, ¿no? En esta parte, vamos a verlo aquí, en esta partecita de acá. Vamos a ampliar un poco. Si yo ya tengo mapeado que el primer cupón o anualidad se paga entre el bimestre 3 y el bimestre 25, significa que en el 3 también voy a contar ese pago, ¿sí? Cuento desde el 3 hasta el 25. Entonces significa que de esos, ¿cuántos pagos efectivos hay ahí, incluido el 3 y hasta el 25? 23 pagos, que son el número de cupones o anualidades capitalizables, ¿no? Que son las que después voy a descontar. Cuando las descuento, viendo el ejemplo que habíamos puesto acá, empezamos a pagar en 3, ¿no? Se quedan en 2, porque la fórmula solamente me lo permite traer hasta el periodo anterior después del inicio del pago, ¿sí? Entonces hemos llegado acá y esto de acá es lo que descuento, finalmente 2 periodos más y todo ese cálculo ya está puesto acá en uno solo, ¿no? Esta fórmula que ven aquí, que ya ustedes ya lo hemos visto cuando hemos hecho cupones también, se hace el ajuste por estos 2 periodos para llegar a 0, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que tener claro, ¿no? Claro, ahora usted ya lo hace pues con papelito, reglita, de repente hace su línea de tiempo y ahí lo va a ver más bonito. Acá el Excel, los cuadritos no me ayudan mucho, pero de manera de práctica, de repente sí, ¿no? Con un lapicerito ahí, su papelito y su regla, su línea de tiempo, cuente bonito, ¿no? Ya finalmente usted tiene claro cómo va a identificar los pagos efectivos, que es lo importante aquí, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando siempre pago vencido, y eso lo hemos creado como regla desde el inicio del curso. Vamos a trabajar siempre pagos vencidos, no vamos a mezclar anticipados ni vencidos, porque ya eso sería complicarse más la vida innecesariamente. Entonces, todos los pagos son al vencimiento. Entonces, si a mí me dicen que pago el bimestre 3, ¿no es cierto? Como dice acá en la literatura del caso, desde el bimestre 3 significa que es al vencimiento del bimestre 3, ¿no? Entonces significa que el pago de ese 3 también lo cuento, ¿sí? Entonces, finalmente, acuérdese que es importante tener esa identificación, ¿sí? Desde el pago inicial hasta el pago final. Ahí lo cuenta bonito, pues, ¿no? Rapidito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, y otra cosita, o sea, en el cuadrito de arriba, o sea, donde me está dando los datos, ¿no? Donde desde se paga desde el primer 23, o sea, ese siempre va a ser el 23, el primer número, o sea, el primer pago, y cuando dice abajo primer cupón, creo, no lo identificó, más abajito, si lo puede bajar un poquito. Ya, Ahí, el acá primer está, cupón el se paga, último. sí. Claro, el primer cupón se paga ya, es donde dice el dato que usted nos va a dar, ¿cierto? Y el último cupón Exacto. siempre se va a tener que dividir por bimestre, pero en el tercer, en la variable de en la anualidad 3,
por ejemplo, dice trimestre, o sea, ya me tengo que olvidar de lo que es bimestre, ¿cierto? Ahí es como puede haber una jugadita, ¿no? O sea, confundirnos porque estamos bimestre, bimestre, y de ahí ya me lanza trimestre, ¿no? No sé. Por eso le digo, no se me mecanice. Bueno. Y ahí viene mi recomendación, ¿no? Usted, cada, digamos, bloque de anualidades lo tiene que analizar de manera independiente, ¿no? Primero trabaje una anualidad. Empieza, sabe cuánto es el valor, vale 15.000, ya sé que se paga cada 2 meses, en qué momento inicia, en qué momento termina, cuento cuántos pagos son, ¿no? Finalmente cuántos periodos de ajuste probablemente tenga que hacer, la tasa que le corresponde, ¿no? Y finalmente hago mi descuento con mi fórmula de anualidad. ¿Ya? Terminamos la primera, me voy a la segunda. Cada anualidad es completamente distinta, independiente de la otra, ¿sí? En este caso particular, la primera y la segunda venían más o menos según el dato, casi expresadas en lo mismo, ¿no? En el inicio yo te digo el bimestre tal arrancas y terminas el mes tal. En la segunda el bimestre tal arrancas, terminas el mes tal. Pero en la tercera, caprichosamente te digo, oye, vas a arrancar ahora en el mes tal y terminas el trimestre tal. Pero ojo, todo esto tiene que estar correlacionado con el título que dice beneficios bimestrales. Porque eso acuérdense que es mandatorio. Así como en el cupón decíamos, ¿no? El cupón se pagará con valor nominal tanto y cupones mensuales. Y se empieza a pagar el trimestre 3 hasta el cuatrimestre 8. Entonces todo lo llevábamos a meses porque era mandatorio el pago mensual. Igual es acá, ¿no? El beneficio es bimestral. Entonces lo que yo tengo que mapear en cada tramo es en qué momento arranca y en qué momento termina en términos de bimestres. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora, claro, lo ideal es que me digan, oye, empiezas el bimestre 3 y terminas el bimestre 5, empiezas el bimestre 10 y terminas el bimestre 15, empiezas el bimestre 18 y terminas el bimestre 50. Ah, qué bacán, pues facilito, ¿no? Pero justamente para explotar su creatividad al máximo, le damos estos detallitos para que usted se relaje y se entretenga a la hora del examen y parezca una cosa más Como que me interesante, podría ¿no? decir en el mes 38 al cuatrimestre 40, póngase, ¿no? O sea, en el tercero, Exacto, ¿no? ¿no? Lo que Cuatrimestre sí voy a 40. tratar de hacer, lo que sí voy a tratar de hacer, y eso siempre lo he hecho, creo, en aras de no complicarnos mucho, es que en los tiempos de referencia sean siempre múltiplos del pago, ¿no? Para que haya un cálculo rápido, exacto, porque alguna vez se me ocurrió poner tiempos, por ejemplo, es como que yo le diga, a ver, vamos a pagar del trimestre 3 al mes 49. Entonces usted me dice, profe, no se puede. De poder se puede. O sea, claro, no exactamente pues a 25 bimestres, pero son 24 bimestres más algo. Entonces ya entramos en otra etapa de la matemática que se llama la extrapolación. Pero no, tampoco nos vamos a complicar con cosas ya de la matemática de la secundaria, ya eso lo dejamos para otras cosas. Nos quedamos con la mate básica nomás de sumas y restas, ¿sí? ¿Está claro? Entonces yo voy a tratar de que sí los tiempos Sí, sean múltiplos, ¿no es cierto? Siempre del periodo base para que podamos jugar con eso, pues, ¿no? Rápidamente. No se preocupe. Por lo menos esa parte sí la voy a tener en cuenta. Pero sí es importante que usted rápidamente, ahora, las tres corrientes o las cuatro corrientes de pago, las dos que vengan en el ejercicio, en el próximo ejercicio, no necesariamente se van a repetir. Yo le puedo decir en la primera, pagas el mes 2 al bimestre tal, arrancas el trimestre tal hasta el cuatrimestre tal, arrancas el semestre tal hasta el mes tal. ¿Me dejo entender? O sea, en este caso la primera y la segunda como que eran casi lo mismo, ¿no? Por eso que de repente se prestaba cierta confusión. Pero no se malacostumbre, ¿sí? Esa es la idea. Tiene que estar atento a la jugada en cada situación. Cada situación es independiente. No tiene nada que ver ni la una con la dos, ni la dos con la tres, ni la tres con la una. ¿Listo? Sí, y el K0 bimestral, ese es dato de arriba, ¿no? De arriba de El los... casero bimestral es el que calculamos acá. De todas maneras, yo tenía que llegar a un descuento. Acuérdese que cuando ya usted tiene mandatorio un descuento de anualidades Disculparán mis bimestrales. compañeros, ¿no? Pero la verdad que No, no, está a bien que veces pregunte porque lo no quiero importante es jalar. que Sí, está bien, Janina. Está bien, está bien. algunos son tímidos, no, eso es Sí, peor. como no me ven la cara, por eso yo hablo Profe, más, profesor, por eso todo un no. ejercicio va a ser todo el examen, supongo. Es bien largo. Parece largo, doctor. Con Excel, mire, esto en persona la gente lo hacía en 25 minutos. Con Excel debería hacerlo sinceramente en 10. Ya le voy a dar 20 para que no diga que soy mala gente, ¿ya?
asumiendo Ya que que está sean ahí 25, ya todavía. que sean 25 para nadie, profe. ¿Y cómo nos Vamos a, vamos? por ser, a ver, por ser el primer módulo, mira, y tienen la suerte de que son el primer módulo virtual, por decir así, estoy respetando los tiempos del presencial, ¿ah? Que son bastante generosos, diría yo, pero ya, Somos la para no primera pelear, vamos a Ya ve, respetar los profe. tiempos. Gracias. Si a mano me lo hacían en 10 minutos, ya, pero también te quiere una hora, no se pase, pues ya con Excel debería hacerlo en la mitad. Se lo puedo Profe, demostrar, una ¿ah? consultita. Profe, una consulta. Donde Dígame. usted dice que para sacar la tasa que le hemos sacado ahorita bimestral, usted dice que es el mandatorio, pero ¿dónde indica que es mandatorio? Cuando yo Acá digo pues, beneficio acá dice bimestral. beneficios bimestrales, por supuesto. Ah, Ahí ese no es el tiene que nada, manda. no tiene Ya. nada más que discutir. Los pagos son bimestrales. Ok, Ya, ya, esa es listo. la condición. Le puedo decir que los pagos son, los beneficios pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, ¿no? O sea, ya una vez que usted lee ahí, es como cuando en el cupón le decía, cupón se va a Sí, pagar sí. Ya mensual, entendí, ya. profe. Ujú. Entonces, usted con su casero que es anual, ¿no es cierto? Después que ya se ha lucido calculando el casero óptimo, ¿no es cierto? Ya sabe que tiene una tasa anual. Ah, entonces tendré que adecuarla a la necesidad del descuento que voy a hacer en los beneficios y en las inversiones. Si usted ve que es compatible encontrar una tasa que sea como un común denominador en los tiempos, como lo acabo de hacer yo, y ojo que esta no es la única forma de resolver, por eso siempre les digo, ¿ah? Esto no es una receta, no es, digamos, un protocolo. No, yo trato de hacerlo de manera secuencial, ordenada, en mi orden, pero alguien tiene una forma de simplificar esto y hacerlo a la inversa, más rápido, bienvenido, o sea, no se sientan limitados por eso, ¿sí? Entonces, en este caso, yo personalmente dije, bueno, a ver, voy a ver si las inversiones las puedo descontar en bimestres, ¿para qué? Para solamente calcular una sola tasa bimestral. Porque lo otro hubiera sido que yo diga, a ver, ya, descuento, acá tengo cuatrimestre, necesito una I cuatrimestral para descontar a este señor. Tengo semestre, necesito una I semestral, ya tengo dos cálculos. Ahora, otra vez necesito una I bimestral para descontar las anualidades. Acá sí ya sé que todas las anualidades son bimestrales. Son tres cálculos de tasas equivalentes que me desgastan tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, usted tiene que más o menos dimensionar, evaluar el proyecto y siempre trato de darles, como le digo, esa compatibilidad de tiempos equivalentes para que el alumno rápidamente ahorre tiempo. Pero eso los va a ayudar también la práctica, ¿no? Por eso es importante la práctica, chicos. Yo sé que a veces uno lo hace una vez y dice, ah, esto está fácil, ¿no? Pero a la hora que ya estás como dicen los vendedores, en el momento de la verdad, ya, pues la cosa se complica porque no hemos practicado un poquito más simplemente. Les he colgado una práctica muy similar a esta para que se relajen el fin de semana, así como quien no quiere, de repente por ahí tienen algún espacio y están aburridos, y ya tienen pues el modelo prácticamente de esto que hemos hecho, muy similar el ejercicio para que se preparen bien para el día martes, que va a ser nuestra segunda práctica, ¿sí? Es un caso como este de acá integral, donde vamos a ver una evaluación financiera a partir de unos escenarios de deuda, ¿sí? O sea, Y vamos a vamos, hacerlo con, ¿no? Con el que nos acaba de enseñar, con el BAN. claro, ese es el objetivo, ya hablar de evaluaciones financieras a estas alturas del curso. Ya la tasa es un requisito para llegar al BAN, ¿no es cierto? Ya se supone que hasta la clase anterior ya hemos superado esa etapa de estructurar la tasa, el casero. Ahora lo que hemos aprendido es ver sobre ese casero en escenarios de deuda cuál es el más eficiente, que pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, y una vez que tenga recién el casero eficiente ya puedo ir al siguiente nivel que es la evaluación financiera del proyecto, para lo cual tendré que conocer cuáles son las inversiones y cuáles son los beneficios esperados, que es lo que ya es esta segunda parte que hemos visto, ¿sí? Listo, Ya, chicos, profe. entonces, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Vamos a respetar los tiempos del módulo anterior, no se preocupen, para que no se me vayan a sentir presionados ese día. El casero anual 1070 es dato de arriba también, ¿no, profe? Claro, acuérdense que primero hemos calculado los tres caseros, ¿no? En este caso porque eran tres escenarios de deuda, y de los tres tengo que escoger el más bajo, eso también ya lo Ah, el tienen más claro, ¿no? ajá, sí. Ya, este casero es lo que antes nosotros le llamábamos la I efectiva anual, ¿se acuerdan? Al inicio del curso hablábamos de la I efectiva, un poco recapitulando la parte de la mate financiera cuando solamente le dan la tasa.
que es un porcentaje cualquiera, ¿no? Entonces, lo que ya ustedes saben ahora de dónde sale ese número, ¿no? Esto obedece pues a toda una estructura financiera, deuda capital, mix ahí, y dimensionamos básicamente cuáles son las mejores cosas para el proyecto. Ahora, ya conocida Profe, la tasa, lo demás ya es descontar. Sí. profe, este martes vamos a estar con el video prendido, o sea, perdón, con la cámara. No, 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 no. Para la evaluación final sí les voy a pedir para la última práctica, que ya es una práctica integral, ¿no? Que digamos una práctica de la segunda parte del curso, si lo quiere ver así. Es una práctica que va a durar 60 minutos como la que tuvimos previa al cierre de la primera parte. La Con 12 práctica del martes ejercicios, les ¿verdad? tomará pues 25 minutos, que es el tiempo regular de este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, es la primera parte de la jornada y después continuamos con la clase, no se preocupe. Ok, profe. ¿Está ahí? Listo, chicos. Ya, Entonces, ya, profe. ¿alguna otra pregunta más? Ya no quería introducir el tema de capital de trabajo, pero creo que han venido de una clase también de una práctica en el área de curso, perdón, de operaciones, entonces ya mucho Excel a veces también cansa los ojos, ¿no? Ya no me van a atender nada a estas alturas, en estos últimos 5 minutos. Entramos Entonces, frescos con capital entonces, de trabajo. entonces queda en el martes vamos a tener una práctica calificada parecida a la del, o sea, el otro martes, pero de este modelo de ejercicio, ¿cierto? Exacto, Nosotros ¿no es lo que tenemos cierto? que hacer es nuestra plantilla aquí en nuestra casa para que las cosas nos salgan un poquitito más fácil. Así es. Y usted ha colgado en el Un aula modelo virtual muy el similar modelo. a este ejercicio, muy similar para que usted lo trabajen, ¿no? Lo vayan desarrollando, que vayan guiando de la solución que les he facilitado, que le acabamos justamente de explicar, para que usted misma construya pues su plantilla, si gustan hagan, siempre les digo hagan grupo por lo menos de 2. ¿Por qué les recomiendo esta forma de trabajo, chicos? Porque es importante que alguien me decía, profe, mande las soluciones. No, es que yo no le voy a mandar soluciones, yo les pongo el ejercicio modelo y cómo ustedes corroboran si están bien o están mal, comparándose, pues, ¿no? Siempre hay un grupo en el salón un poquito más habiloso para los números, entonces son los referentes. Oye, tú referente, desarrollé la práctica que como profe, te sale el van 100.000, no, me sale 20.000. Ah, entonces ya sé que estoy mal, pues, ¿no? Entonces, oye, pero a ver, más o menos dime qué pasó. Ah, ya, entonces aquí está mi error, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que ustedes socialicen ese tipo de cosas, como una buena práctica porque eso los ayuda, ¿no? Entonces, si yo les voy a poner un número de respuesta, tampoco los voy a ayudar mucho con eso porque tienen que llegar al número. Entonces, igual, a lo más les daré el número final, ¿no? Pero no es ayudarlos en nada. La idea es que ustedes lo hagan, hagan el intento, aprendan a ver dónde se pueden equivocar, dónde están fallando. Oye, estoy contando mal las unidades, estoy fallando en la tasa equivalente, estoy fallando en la estructura, ¿no? En el supuesto, qué sé yo. Entonces, son ustedes los que tienen que empezar a aprender a levantar esas fallas. Y eso lo único que lo van a conseguir es con práctica. Por eso es que justamente los invito a que hagan esas dinámicas, ¿no? Y por eso es que tampoco les doy el Excel, porque quiero que ustedes lo hagan a partir del PDF que les voy a pasar corregido ahorita, antes de terminar la clase, para que ustedes ya se guíen la secuencia y si quieren siguen la misma o la modifican, la alteran a su gusto, todo vale. O sea, finalmente esto tampoco es una receta. Acuérdense que yo tengo que tener claro los datos, las fórmulas que necesito para hacer los descuentos y encontrar la tasa, nada más. El orden que yo le quiera dar, si ustedes creen que hay otro orden mejor, bienvenido, o sea, no hay problema. Lo que sí no puede pasar ese día es que encuentre soluciones exactamente iguales. Sí, plantillas parecidas, sí, porque probablemente junto con Pepito y María y hacemos una plantilla para los tres como grupo de estudio y los tres arrancamos con la misma plantilla ese día, perfecto. Pero en el desarrollo, la plantilla te va a pedir que vayas haciendo algunas adecuaciones. ¿Me dejo entender? Entonces es ahí donde se nota cuando ya el alumno ha trabajado de manera independiente. Tus Y supuestos van a ser diferentes a los de tus compañeros, entonces exacto, ¿no? el Entonces es número va poco a ser probable que distinto. los tres supuestos sean los mismos, pues, o sea, definitivamente eso sí, ya. Por eso les digo ya, los casi 12 años de experiencia en EP me han enseñado a identificar rápidamente esos filtros, ¿no? Cuando el alumno quiere a veces no hacer las cosas adecuadamente correctas. Y lógicamente eso se castiga, pues, con una nota de 0,1 ya indiscutible, ¿no? Irrecuperable, como decían algunos profesores.
Listo, chicos. Entonces los dejo. Buen fin de semana, relájense. Cualquier duda ya extrema, sí, extrema, existencial, me avisan pues cualquier cosa por el WhatsApp, ¿sí? Yo creo que no la van a tener porque ya tienen todo más que, es más de lo mismo. Si se han dado cuenta, estamos recopilando todo lo que hemos venido haciendo las prácticamente 5 semanas atrás. Listo. Los dejo. Buenas noches con todos. Y nos vemos el día puntuales, por favor, ese día. ¿Ya? Puntualitos el día de la práctica, por favor. Prevean ya todo. Buenas noches. Buenas Prevean noches, todos profe. sus escenarios. Nos vemos, chicos. Y el día martes estamos preparados para 1 hora de la... Gracias, profe. Chao. Y aquí